hay congresistas, tenemos entendido, que están buscando firmas para tratar de hacer un juicio político al Tribunal Constitucional. Y eso es grave, peligroso, tentativo contra el establishment, el pretender someter a un juicio político al Tribunal Constitucional sin ni siquiera saber exactamente por qué, sin haber estudiado la sentencia, sin ver los alcances de esa sentencia. Yo, de manera particular, puedo estar equivocado, pero fijo posición, digo que la sentencia del Tribunal Constitucional respecto de las candidaturas independientes es total y absolutamente correcta. Es total y absolutamente correcta a partir de que interpreta la propia Constitución, los alcances que da a la democracia y a la libertad. Por ejemplo, te configura, te describe en la decisión de la sentencia las garantías que tiene una persona que tener en su derecho de elegir y ser elegible. Esa sentencia enarbola, defiende el artículo 74,2 de la Constitución, que habla sobre el principio de interpretación constitucional. ¿Qué es lo que habla el principio de interpretación constitucional? Bueno, que las leyes tienen que ser interpretadas de la manera más favorable al ciudadano en democracia. El artículo 74,4, ese mismo artículo en su acápite 4, te habla de los poderes públicos que se interpretan de manera favorable. Toma en cuenta el principio de favorabilidad. ¿Qué implica eso? Que, por ejemplo, el artículo 156 y 157 de la ley 2023, que son de lo que hablan de las candidaturas independientes, te mencionan el término candidatura independiente, pero te dicen que para que usted optar por una candidatura independiente tiene que ser a través de los partidos políticos. Entonces, eso es no dar respuesta al espíritu democrático de lo que implica una candidatura independiente. ¿A partir de lo que quiero yo? No, claro que no. Hay muchos tratados sobre derecho, sobre constitución, y usted busca en cualquier tratado legal qué significa o cómo se define una candidatura independiente, y te va a decir, una candidatura independiente es aquella que se hace sin el concurso de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque las candidaturas independientes son aquellas hechas para garantizar la optimización de la libertad que tiene el ciudadano de no tener que arrastrarse o someterse a la corriente de los partidos políticos. Y para que las normas sean conformes a la Constitución, tiene que darte esas garantías. Pero ¿qué es lo más pobre de todo esto que se pretende desde la Cámara de Diputados? Bueno, que los propios diputados no entienden y no hicieron caso. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el Tribunal Constitucional va a evacuar una sentencia, primero envía a que el Congreso Nacional, entiéndase la Cámara de Diputados, el Senado de la República y el Ejecutivo, emitan sus valoraciones respecto de la sentencia atacada. ¿Pero qué hizo el Senado cuando el Tribunal Constitucional manda para que emita su opinión respecto de esa sentencia? No contestó la petición del Tribunal Constitucional. ¿Pero qué hizo la Cámara de Diputados, que es por donde se quiere ahora atacar la sentencia? Bueno, el Tribunal Constitucional sí contestó, y entre las cosas que le dijo al Tribunal Constitucional fue que la decisión queda a la soberanía y apreciación de ese alto Tribunal Constitucional. Oigan, el tribunal, la Cámara de Diputados, que ahora quiere someter al Tribunal Constitucional a un juicio político o impeachment, es la que le dice en su contestación que deja a la soberanía de ese alto tribunal la apreciación respecto de ese recurso. Pero ¿qué dijo la Procuraduría General de la República, a la que también se le pidió su opinión? La Procuraduría dijo, primero, que sugiere que se haga a través de una sentencia exhortativa, pero entiende que todo eso debe quedar en manos de la sabia opinión del Tribunal Constitucional.
O sea, usted me deja todas las facultades, usted tiene el momento para corregir y no corrige. Y después que yo tomo la decisión en las potestades que me da la propia Constitución, usted quiere salir con ese disparate de un juicio político. Pero es bueno que la gente sepa que no es la primera vez que aquí se habla de candidaturas independientes. Eso existía antes. Pero ¿qué pasa? Los partidos políticos en sus potestades en un momento dado cercenaron el crecimiento que tenía el país en cuanto a candidatura independiente. Nosotros retrocedimos. ¿Cuándo retrocedimos? Bueno, usted busca en el artículo 77 de la ley 386 del año 1926 y es ahí donde usted va a encontrar por primera vez las candidaturas independientes y verá que había ciertas candidaturas, ciertas garantías para las candidaturas independientes que no era a través de los partidos políticos. Pero ¿qué pasa? Los partidos políticos, con el poder que fueron adquiriendo con el tiempo, modificaron eso y cercenaron ese espíritu democrático de la candidatura independiente. Y crearon entonces la ley 5884 en el año 1962 y cambiaron el espíritu de lo que decía la pasada ley. Y volvieron y crearon otra ley, la 275-97, en el año 1997, y mantuvieron ese espíritu que contradice lo que es una candidatura independiente. Pero en el año 2019, con la ley 1519, mantuvieron ese mismo espíritu en contra, hasta llegar a la ley 2023, que es la que ha sido atacada por el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Tribunal Constitucional en sus prerrogativas legales? Hacer las adecuaciones conforme a lo que manda la Constitución. Y si usted analiza el artículo 47 de la ley 137.11, que es la ley que rige al Tribunal Constitucional, usted encontrará allí que le habla de varios tipos de sentencias a las que tiene autoridad el Tribunal Constitucional de hacer. Entonces, en esas potestades constitucionales están las sentencias adictivas, las sentencias exhortativas, las sentencias reductivas, todas. Cada cual de ellas el tribunal la escoge en su momento dependiendo de lo que quiera hacer. ¿Qué hizo? Una sentencia alternativa con participación directa. Eso fue lo que hizo. Eso fue lo que hizo. Emitió una sentencia sustitutiva manipulativa. ¿Por qué? Bueno, porque manda a decir cómo debería decir en lo posterior. No es de que dijo, no hagan esto, no. Para que sea conforme a la Constitución, dice el Tribunal Constitucional en su sentencia evacuada, deberá decir de esta forma. ¿De cuál forma? Bueno, de la forma que constitucionalmente se garantiza que los candidatos independientes puedan ser independientes, que una gente pueda ser elegida. Eso es lo único que ha pasado. Se hicieron las adecuaciones conforme manda la propia Constitución en una sentencia manipulativa, aditiva, que está ahí, búsquela en el artículo 47 de la ley 137.11, que le da todas esas facultades al Tribunal Constitucional. Pero no solo eso. El Tribunal Constitucional se cuidó de lo que ahora quieren alegar los partidos políticos. No, ¿qué hizo el legislador positivo? No. Presentó más de 20 sentencias en las que ha recurrido a ese mismo método para cambiar muchas cosas que históricamente se han cambiado a través del Tribunal Constitucional y no ha pasado nada. Pero ahora se ha querido armar un escarceo porque creen que esto va a afectar a los partidos políticos. Que ahora, como un candidato narcotraficante, esta ley no dice nada diferente a lo que dice la anterior. Esto que ha hecho el Tribunal Constitucional, lo único que busca es garantizar que cualquier dominicano pueda ser candidato independiente de los partidos políticos porque no le da la gana de pertenecer a un partido y porque hay que garantizarle el derecho a elegir y ser elegible en su máxima expresión. Una expresión es, bueno, tener ciertos requerimientos. ¿Cuáles requerimientos se dan a los candidatos independientes? Los mismos que se dan a los que no son independientes. Porque para ser un candidato independiente usted gozará de las mismas condiciones y prerrogativas que los candidatos.
de los partidos. Por ejemplo, para ser presidente de la República, la Constitución te dice tiene que tener 35 años de edad, estar hábil en tus facultades, tus derechos civiles y políticos, no tener antecedentes penales. Para ser diputado o senador, lo mismo, 35 años de edad, no tener antecedentes penales y todas esas cosas. Para ser un candidato independiente, esas mismas condiciones. ¿A que por ahí se puede colar un narcotraficante como se cuelan por los partidos políticos? Porque son los mismos prerequisitos, las mismas condiciones. Entonces no se le puede exigir lo que la ley no manda. Y de eso se trata el principio. De eso se trata de lo que se llama candidatura independiente. Es aquella que se puede hacer al margen de los partidos políticos, dicen los tratados nacionales e internacionales. Así que concéntrese en hacer lo que hay que hacer, señores legisladores. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y lo dice la propia sentencia del Tribunal Constitucional. Adecuar cualquier ley que usted quiera a lo que dice la Constitución. No es que el Tribunal Constitucional dijo, tiene que ser así y solo sí. No. Búsquense una fórmula que sea adecuada o conforme a la Constitución, que garantice esas libertades y no pasa nada. Y eso es lo que hay que hacer. En vez de estar hablando disparate, estudien y tomen la decisión que el Congreso le da como potestad. Cambien la ley si quieren cambiarla, pero deberá ser siempre conforme a la Constitución. Si no, se arriesgan a otro sometimiento de inconstitucionalidad.